hermano, el niño de oro de la familia, contrató a un investigador privado para exponerme como un fracaso, pero en cambio, descubrió mi éxito multimillonario. Crecí en un pueblito pintoresco con mis dos hermanos. Yo soy del medio. El hecho de que todos se conozcan allí puede ser tanto una fortaleza como una debilidad. Mi padre es el tipo de hombre que trabaja mucho, pero se guarda sus emociones. Ahora está pensando en jubilarse. Mi madre es todo lo contrario. Siempre ha mantenido la casa y defendido los ideales tradicionales con los que creció. Mis padres son de familias tradicionales y religiosas. Son mis padres y los amo, pero siempre he sentido que no estoy a la altura de sus expectativas. Me duele que parezcan verme como la decepción de la familia. En contraste, mi hermano mayor es el niño de oro. A los 40, se estableció y se casó con una mujer tranquila y reservada. Sus dos hijos tienen un gran interés en los deportes, especialmente en los deportes rudos. Por decirlo suavemente, son un dolor de cabeza. Mi hermano parece sentir que es su deber guiarme en la vida. Trabaja como vendedor de autos en un concesionario local. Sin embargo, su mentoría se siente más como si me tratara como un proyecto que no puede manejar, como si siempre necesitara ayuda y debería estar agradecido por cualquier tiempo que pase conmigo. Presenta una imagen de una vida maravillosa, hablando de sus hijos atléticos, su lancha y sus cuatrimotos, pero sus consejos a menudo suenan como presumir de su gran casa, autos lujosos y su supuesta esposa trofeo. Esto me hace sentir aún más solo. En la escuela, era el niño sensible que lloraba con frecuencia y parecía encontrar siempre una excusa para explicar por qué las cosas no salían según lo planeado. No era un niño fuerte, rudo ni atlético. En cambio, se burlaban de mí y me excluían de la mayoría de las actividades. Tener asma me hizo sentir aún más alienado. Lo peor, mis padres no consideran el asma un problema médico importante. Además, he luchado contra la depresión desde que tengo memoria. Nunca fui el tipo de niño que podía correr por un campo o lanzar un balón de fútbol americano en línea recta. Mis padres comentaban con frecuencia que no era tan inteligente ni sociable como mi hermano mayor y solían hacer comparaciones entre nosotros. La escuela fue difícil. Me gradué de la escuela secundaria con un GPA de 2,5. Después de ahorrar algo de dinero, me matriculé en la universidad, pero la abandoné en mi segundo año. Esa decisión provocó una controversia familiar. En cierto modo, mi hermana menor era la princesa de la familia. No sé mucho sobre ella porque me fui cuando era adolescente. La razón principal por la que siento esto por ella es porque la he visto como adulta. No es una mala persona, solo está un poco consentida, pero, tal vez porque es más fácil que ser el objetivo ella misma, a menudo me trata de la misma manera que mis padres y mi hermano. Tuvo una boda hermosa, se casó a los 19 y ahora tiene 3 hijos. Me identifico más con su hija del medio. Supongo que veo un poco de mí en ella porque también es la hija del medio. Se burlan mucho de ella, y tal vez porque sus problemas son similares a los míos, siento que la conozco mejor. Después de graduarme de la universidad, realmente comencé a abrazar mi lado tímido y nerd. Trabajé en una tienda de cómics y videojuegos en mi comunidad, lo cual disfruté mucho, antes de que cerrara hace más de 7 años. Aunque he seguido adelante, mis padres todavía se comportan como si trabajara allí. Lo mejor de mi puesto en la tienda fue conocer a otro geek con grandes ambiciones. Juntos, cofundamos un exitoso negocio de soporte de TI. Mi socio finalmente decidió vender nuestra empresa a una corporación más grande. Como parte del trato, me compraron con efectivo y opciones sobre acciones, y funcionó bastante bien. Empecé algunos proyectos paralelos e hice una serie de inversiones inteligentes, varias de las cuales fueron bastante rentables. Intento no presumir, pero tengo más de $1 millón en activos. Actualmente trabajo como CTO para una nueva empresa privada. Aunque soy rico, vivo una vida humilde. Todos los muebles de mi cómoda casa de 2 habitaciones en una zona fantástica son usados, y conduzco un Saturn de 15 años. En este momento, no estoy en una relación. Tengo una vida agitada y veo a mi terapeuta con regularidad. Lucho contra el alcohol, al igual que con mi depresión y asma, lo cual es difícil porque mis padres no lo toman en serio. Creen que es totalmente mental. A pesar de los altibajos, he podido forjarme una carrera próspera, incluso si no es lo que otros esperan o comprenden. Mis padres esperan que me una a ellos para cenar todos los domingos por la noche. Viven en el lado opuesto del estado, por lo que el viaje no es rápido. Me toma entre 90 y 120 minutos por trayecto, lo que consume más de la mitad de mi fin de semana. Todavía parecen pensar que, como soltero y lo que a mi hermano le gusta llamar un caso mental,
no tengo nada mejor que hacer. Estas cenas suelen ser difíciles. Durante 3 horas, recibo consejos no solicitados sobre cómo casarme, formar una familia y ser un adulto como es debido. O me siento a escuchar largas conversaciones sobre la última gran venta de mi hermano en el concesionario de autos, que es el tema de conversación en la mesa. Aunque nunca me han llamado gorrón directamente, la implicación está ahí si me salto una de estas cenas. Es frustrante y desconcertante. Cuando hablo con mi terapeuta, a menudo me pregunto por qué sigo asistiendo a estos eventos. Mi familia tiende a minimizar o tergiversar todos mis logros. La gente de mi pueblo todavía cree que trabajo en la tienda de juegos que cerró hace mucho tiempo. Mi hermano era visto como más maduro y sociable que yo, y tenía una profesión exitosa. Como resultado, me molestaban constantemente por mi experiencia previa en el comercio minorista. Debido a esta disparidad, me resultó difícil comunicar a mi familia la verdad sobre mi vida y mis logros. Los juegos y los cómics a veces se descartaban como entretenimiento inmaduro. A pesar de mi experiencia real en tecnología, mis intentos de hablar de ello solían verse eclipsados. Mi hermano me interrumpía y fingía que yo no sabía nada. Aunque sabía que estaba diciendo tonterías, normalmente solo lo escuchaba. Tenía miedo de corregirlo porque tendría que explicar mi trabajo y defender mis conocimientos. En secreto, temía que no valoraran mi carrera y que eso cambiara su opinión sobre mí. Admitiré que he tenido dificultades y que a veces he sido un desastre total. Sin embargo, todo cambió el mes pasado. Mi hermano logró obtener parte de mi información personal. La verdad es que contrató a un investigador privado para llevar a cabo lo que dijo que era una verificación de antecedentes de mi empleo. Tenía la sospecha de que estaba organizando una intervención con mis padres. No estaban preparados en absoluto para lo que descubrieron. Se enteraron de mi verdadero valor como persona, de que no vivía en un apartamento destartalado y de otra información privada. Dado que trabajo en seguridad, esto fue muy irónico. Después de hacer las conexiones, incluso pude rastrear la fuente del hackeo al recibir notificaciones sobre intentos no autorizados de acceder a mi informe crediticio. Después de esta revelación, todo se aclaró, y ahora tengo que lidiar con el cambio repentino e inesperado en la forma en que mi familia me ve. Es mucho para asimilar, especialmente dada la historia de falta de comunicación y subestimación de nuestra relación. Tan molesto por la violación de mi privacidad, decidí que la misma agencia de detectives privados investigara las finanzas de mi hermano. Mi hermano en realidad estaba viviendo muy por encima de sus posibilidades. Durante la investigación, también se descubrió un archivo con los servicios de protección infantil, varios arrestos previos por conducir ebrio e intoxicación pública, y llamadas por disturbios domésticos. Tenía problemas para hacer sus pagos atrasados programados al IRS y para manejar 3 préstamos hipotecarios sobre su casa. Aunque actualmente no había cargos pendientes, su crédito era un desastre total. En contraste, mis padres tenían poco más de lo que yo ya sabía y vivían estilos de vida modestos. Eran realistas y pragmáticos en lo que respecta al dinero. Estaba tan concentrado en prepararme para confrontar a mi familia en la próxima comida, esperando que causara una ruptura, que ni siquiera me importó ver cómo estaba mi hermana. Pero el ambiente de las cenas era completamente diferente de lo que había imaginado. Mis padres comenzaron a tratarme con una extraña especie de veneración, como si yo fuera el niño de oro. Este ajuste molestó visiblemente a mi hermano. A mitad de la cena, perdió los estribos. En un intento por restaurar su reputación, comenzó a presumir de las comisiones de ventas recientes y de un supuesto ascenso. Simplemente lo felicité y mencioné con tacto su deuda, los problemas con el IRS y su situación crediticia precaria. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal. Nuevas historias reales todos los días. En otras palabras, señalé el desastre financiero de mi hermano al mismo tiempo que celebraba sus logros. Todo fue extrañamente sombrío. El cambio repentino en el comportamiento de mis padres hacia mí, que parecía forzado y artificial, hizo que la dinámica familiar, ya de por sí difícil, fuera aún más incómoda. Al principio, mi hermano lo negó todo cuando le entregué una copia del informe. Pero señalé que, al usar la agencia para investigarme, la había sugerido sin querer. Tengo que decir que eso se sintió bien por un rato. Mis padres, que lo reprendieron y reaccionaron con una sorpresa dramática, obviamente también lo sabían. Todo se volvió muy inquietante porque el informe requería mi número de seguro social. No fue una revelación agradable ni la discusión que siguió. Mi desprecio por ellos creció a medida que revelaba la codicia y la cobardía de mi familia. Durante la siguiente hora,
comenzaron a acusarse mutuamente de varias cosas. Hice todo lo posible por mantener la calma, pero a veces se enojaban conmigo. Cuando eso sucedía, me encogía de hombros o respondía con un comentario indiferente de una sola palabra. El esposo de mi hermana, la esposa de mi hermano y sus 5 hijos miraban atónitos como nuestra familia se desmoronaba como nunca antes. Nuestras reuniones eran típicamente rutinarias y aburridas. Mi hermana daba actualizaciones cada vez que podía, mi hermano y su esposa presumían de sus vidas, mi mamá iniciaba una conversación y mi papá se quejaba en respuesta. Este colapso nunca había ocurrido durante una de nuestras cenas familiares. Fue una comida tumultuosa, por decirlo menos. Las indirectas sutiles habituales sobre cómo debía admirar a mi hermano y ser un hombre de verdad fueron reemplazadas por un silencio atónito, mientras los problemas profundamente arraigados, que habían estado latentes durante mucho tiempo, explotaban a la vista. Tuve una acalorada discusión con mi papá, mi hermano y yo. Desenterraron cada reliquia de las disputas familiares de los últimos 30 años y discutieron sobre quién era el culpable de todo. Era como ver un drama indisciplinado desarrollarse en tiempo real. Durante esos momentos, todos mis pensamientos negativos sobre mi familia parecieron validarse. Con toda honestidad, me sentí fatal, aunque se podría esperar que sintiera algún tipo de justicia o triunfo. Me di cuenta de mi mal manejo de la situación. Aunque era muy consciente de estos defectos, ¿qué había pretendido lograr al hacer públicos los errores de mi hermano? Sus hijos ahora saben de su turbulenta historia, algo que yo no había querido. La situación llegó a un punto crítico cuando mi hermano me gritó en un ataque de ira. Sus duras palabras, como «nunca debiste haber nacido», fueron impactantes, pero lo que realmente destacó fueron los intentos desesperados de mis padres por calmarlo, un nivel de desesperación que nunca había presenciado antes. Me acusó de ser la causa de todos los problemas de la familia. Intentaron intervenir, pero nunca admitieron ni aceptaron realmente la responsabilidad por la forma en que me habían tratado a lo largo de los años. Me sentí profundamente triste y reivindicado al mismo tiempo. Sirvió como un duro y claro recordatorio de los problemas subyacentes en la dinámica de nuestra familia. Mis padres me acusaron de algo más hasta que ya no pude soportarlo. Afirmaron que me estaba negando a ayudar a un sobrino o sobrina enfermo, insinuando que podría haber ayudado pero decidí no hacerlo. No tenía conocimiento de tal circunstancia. Nadie me había hablado de este problema ni me había pedido ayuda. Sospeché que se estaban inventando cosas sobre la marcha, pero no lo cuestioné. En cambio, les recordé. Pensé que creían que todavía trabajaba en la tienda de cómics. Nunca parecieron entender que la tienda había cerrado en 2011, aunque se lo había recordado varias veces. Me horrorizó la forma en que habían tergiversado nuestra historia familiar para que se ajustara a su narrativa. Me fui a casa sintiéndome abrumado y molesto. Ahora mismo me siento en conflicto. Me siento traicionado al saber que probablemente me presionarán para que les pague ahora que conocen mi dinero. He visto cómo trataron a mi hermano de manera similar, así que sé lo que se avecina. Sin embargo, también reconozco y valoro que mis padres me proporcionaron las necesidades básicas cuando era niño, como ropa, comida y vivienda. Será difícil navegar por este laberinto de gratitud, amargura y límites recién establecidos. Probablemente necesitaré la ayuda de mi terapeuta para procesar este cambio en la dinámica. Está claro que establecer límites claros en el futuro será esencial. Crecer fue difícil porque, para ser honesto, nunca fui el hijo favorito de mi familia. Mi hermano abusó de mí, pero mis padres hicieron poco para detenerlo, aunque nunca me golpearon físicamente. Ya sea que me pateara, me golpeara o dijera cosas realmente horribles, mis padres reaccionaban como si nada estuviera mal. Lo ignoraban por completo. Es realmente preocupante que no consideren que el abuso verbal sea dañino o real. El abuso verbal es terrible en sí mismo, pero es aún más doloroso cuando las personas que están ahí para protegerte eligen ignorarlo. He estado luchando contra esto durante años y estoy harto. Aunque sé que son mi familia, siento la necesidad de mantener una distancia permanente. Les deseo lo mejor, pero creo que será mejor para mí seguir adelante y comenzar un nuevo capítulo sin ellos. ¿Qué pasará si encuentro a alguien increíble, como una novia, y decidimos casarnos y tener hijos? Entonces, ¿cómo manejaré estos problemas con mi familia? Puede complicarse bastante, así que estoy tratando de resolverlo. ¿Cómo puedo presentar a mi nueva familia a mi familia si ya no les hablo? Tengo muchas preguntas sobre lo que me depara el futuro. Permítanme darles algunos consejos antes de que lean la actualización. Si tu familia solo te quería cerca para alimentar su ego,
entonces no te valoraban como persona. Ahora que conocen tu éxito financiero, te quieren cerca para aprovecharse de tu riqueza. Tu familia no te define. Por todo lo que has contado, ellos son el problema, no tú. Pareces una persona bondadosa y trabajadora que ha soportado un trato duro en su entorno familiar. Guarda tu teléfono y sigue con tu vida. Has hecho un gran trabajo construyendo tu propia vida. Reduce el tiempo que pasas con tu familia tanto como quieras. Sabes que solo quieren tu dinero. Por lo tanto, puedes interactuar con ellos como mejor te parezca. Mantén el contacto con tu terapeuta para que te ayude a pasar a una vida en la que no te frenen. Evita las conversaciones sin sentido. Si es posible, considera mudarte a un nuevo lugar, empacar tus cosas y empezar de nuevo. No estás solo si tienes que tomar decisiones difíciles, ya que muchas personas luchan con sus familias en lo que respecta a las citas. Explicar estas dinámicas a una posible pareja puede ser difícil, especialmente si tienen fuertes lazos familiares. Pero comenzarás tu propia familia cuando llegue el momento adecuado. Medidas a tomar en el futuro. Si aún no lo has hecho, congela tus cuentas de crédito. Si tu hermano utilizó los recursos del concesionario para recopilar información sobre ti, informa a las partes correspondientes. Es poco probable que el concesionario esté dispuesto a verse implicado si sus acciones involucraron fraude. Habla con un abogado. A pesar de tu juventud, los accidentes ocurren. Actualmente, tus padres heredarían tus bienes como tus parientes más cercanos por defecto. Si prefieres que otra persona sea la beneficiaria, ponlo por escrito lo antes posible. Busca un consejero de confianza. Puedes sentirte triste por la separación de tu familia en los próximos meses. Hablar con un profesional te ayudará a procesarlo. Actualización: después de la discusión en la cena familiar, llegar a casa fue como salir de una zona de guerra. Volé por la tranquila carretera nocturna con nada más que mis pensamientos. En el momento en que entré en mi camino de entrada, supe que algo tenía que cambiar. Tenía que dejar de ir a las cenas familiares si no quería volverme loco. Durante las siguientes 2 semanas, me concentré en mi trabajo y en mi bienestar mental. Los aparatos y los cómics esparcidos por mi casa no solo eran visualmente atractivos, sino que también me sirvieron de santuario. Durante este tiempo, aumenté mis citas de terapia para averiguar cómo separarme de mi familia sin alienarlos por completo. Mi terapeuta, el Dr. Bennett, fue de gran ayuda. Me ayudó a establecer límites utilizando métodos que se sentían más como construir un fuerte que un muro. A medida que pasaban las semanas y subían las temperaturas, mi mente empezó a divagar hacia el futuro, más concretamente, hacia las relaciones. Después de pasar tiempo solo y sin pareja, empecé a pensar que conocer a alguien increíble no solo era posible, sino probable. Entonces, como algo salido de un cómic, apareció Ava. Conocí a Ava en una conferencia de tecnología. Su charla sobre ciberseguridad me cautivó. No solo por el tema, sino también por su carisma. Era inteligente y con los pies en la tierra, me entendía y tenía una visión de las familias centrada en el amor que estaba moderada por límites firmes. El problema no dicho era cómo presentarla al circo de mi familia a medida que las cosas con Ava se volvían más serias. Durante varias noches comiendo pizza, discutimos cómo manejarlo. Decidimos tener reuniones familiares cortas, visibles e informales. Todo cambió cuando Ava incluso se ofreció a ayudarme. Nuestras primeras interacciones fueron citas sencillas para tomar café. Con Ava presente, me reintroduje en las reuniones familiares. Como era de esperar, las primeras veces fueron realmente incómodas. Mis padres eran demasiado educados y cautelosos, como si pudiera desaparecer en cualquier momento. Mi hermano, por otro lado, parecía estar tratando de decir mucho, pero le costaba encontrar las palabras adecuadas. Pero mi hermana y sus hijos fueron una agradable distracción. Ava se ganó instantáneamente a la hija del medio de mi hermana, que se parecía mucho a mí. Nos acostumbramos a estas citas para tomar café, que eran como breves incursiones en territorio familiar, un breve ir y venir. Esta estrategia me permitió volver a conectar sin quedar atrapado en el caos. Para mi sorpresa, empezó a funcionar. Con el tiempo, mi familia se adaptó al acuerdo. Tal vez se dieron cuenta de que esta era la única manera en que podían seguir teniéndome en sus vidas. Empezaron a respetar mis límites. A medida que las cosas mejoraban, empecé a pensar más a largo plazo, ¿qué nos depararía el futuro? Junto con Ava, imaginé construir una base familiar sólida basada en el respeto y el cuidado mutuo, en lugar de la obligación y la culpa. Por supuesto, sabía que habría desafíos. Una tarde de verano, mientras paseábamos junto al lago, Ava y yo hablamos de la posibilidad de vivir juntos.
Me sorprendió lo lejos que había llegado desde sentirme abandonado por mi familia hasta ser capaz de valerme por mí mismo con un mayor sentido de quién era. Parecía el día y la noche. Miro hacia el futuro con un cauto optimismo. Aunque sé que el camino por delante puede ser accidentado, con posibles baches del tamaño de cráteres, me siento preparado. Establecer límites con mi familia después de Ava fue más que solo protegerme a mí mismo. Se trataba de hacer espacio para nuevas conexiones y un futuro satisfactorio para mí. Las infames cenas de los domingos siguen programadas, pero ahora se llevan a cabo en mis términos. A veces voy y otras no. Llevo a Ava a las cenas familiares, y hablamos de cualquier problema que surja. Aunque ha habido muchas mejoras, todavía hay problemas. La clave es encontrar ese equilibrio, mantener las cosas armoniosas sin dejarse abrumar. Hola a todos, todavía estoy aprendiendo a compartir cosas en línea, así que tengan paciencia conmigo. Quiero ponerlos al día sobre todo lo que está pasando en mi vida en este momento. Empecemos presentando a los personajes principales. Yo soy el narrador. Nuestra hija es Peach, nuestro hijo es Mario y mi futura ex esposa es Daisy. Actualmente estamos pasando por una separación difícil que se está convirtiendo rápidamente en un divorcio muy amargo. La razón principal por la que Daisy y yo nos estamos divorciando es que ella aceptó su bisexualidad a principios de este año. Me dijo directamente que quería que nuestro matrimonio fuera abierto. No me sentía cómodo con esa idea en absoluto. Las cosas empeoraron cuando descubrí que Daisy se había acostado con mi compañero de trabajo, que también es uno de mis amigos más cercanos. Eso debe haber sido horrible e incómodo. Se sintió como una traición tanto en mi casa como en mi lugar de trabajo como oficial de policía. Después de eso, no pudimos seguir juntos. Me tomé un tiempo para pensar las cosas. Al principio, Daisy hizo todo lo posible para que siguiéramos juntos. Pero cuando se hizo evidente que yo me negaba rotundamente a abrir nuestro matrimonio a pesar de sus razones y súplicas, las cosas dieron un giro desagradable. La perspectiva de Daisy había cambiado. Se volvió amargada, y lo último que quería era que empezara a usar a nuestros hijos como peones. Daisy empezó a decirle a Peach que tenía que irse de nuestra casa porque yo ya no los amaba. Dijo que los odiaba y que estaba destruyendo nuestra familia. Fue desgarrador escuchar eso, especialmente dada la evidente confusión y tristeza de Peach. Nuestros hijos visitan a menudo la casa de la madre de Daisy, donde ella reside actualmente. Daisy y su nueva amiga intentan hacer que estas visitas parezcan unas vacaciones enormes y emocionantes. Los colman de juguetes y dulces, presumiblemente en un intento de hacerse pasar por los padres geniales y poner a Peach y a Mario en mi contra. Además de nuestra lucha mental, Daisy y yo no estamos de acuerdo en casi nada. Esto incluye decidir quién debe heredar qué posesiones y cuánto dinero uno de nosotros debe pagar para mantener al otro. Pero la parte más difícil es decidir cómo dividir el tiempo de Mario y Peach. Daisy se resiste a cada compromiso que intentamos alcanzar. Parece estar haciéndose las cosas más difíciles a sí misma. Últimamente, Daisy les ha estado diciendo cosas a nuestros hijos que me hacen quedar como el malo, lo cual es injusto. Por ejemplo, Peach y Mario me han estado preguntando si no me gusta la nueva amiga de Daisy. Llamémosla AP. Por alguna razón, AP parece quererlos más que yo. Esas conversaciones son una gran perturbación para sus mentes. Hace unas semanas, estaba trabajando en un gran proyecto en el trabajo. Estaba haciendo muchas más horas extras en mi búsqueda de un ascenso de oficial de policía a investigador de homicidios. Daisy y yo acordamos que los niños pasarían este tiempo tan ocupado con ella y vendrían a verme los fines de semana. Yo pasaría por allí cuando fuera el momento de que se fueran a lo de Daisy. «Papá», exclamó Mario con lágrimas en los ojos, «nos llevas porque nos odias como dice mamá». Mientras le entregaba su maleta, una grande que le había preparado. El momento fue desgarrador. Lo abracé fuerte y le aseguré que lo quería mucho, aunque no fuera cierto. A pesar de mis mejores esfuerzos, visitarlos el fin de semana pasado fue extraño. Fue realmente difícil. Me dolió mucho que no me dijeran mucho. No parecían querer verme en absoluto. No tuve otra oportunidad de hablar con ellos hasta hoy. Cuando los levanté, ambos parecían muy tristes. Ahora podía hablar con ellos mientras los cargaba. Estaba claro que Peach está teniendo dificultades. Aunque todavía me demuestra su amor, Daisy parece estar dificultándole las cosas. Dada lo difícil que es la situación, estoy tratando de decidir cuál es el mejor curso de acción para minimizar el daño a los niños. Este tipo de distorsión de la dinámica familiar puede ser extremadamente desafiante. Peach lo está pasando muy mal porque cree que es incapaz de amarme. Ya no puedo quedarme de brazos cruzados mientras mi princesa sufre.
Estoy empezando a tener dudas ya que este divorcio los está dañando a propósito. ¿Necesito llevar el divorcio más allá? ¿Es posible seguir adelante manteniendo a mis hijos a salvo? ¿O debería simplemente quedarme y aceptarlo? Ahora el comentario: necesitas contarle todo esto a tu abogado de divorcios de inmediato. Esto es alienación parental. Un juez definitivamente ordenará que se detenga, pero probablemente será difícil de hacer cumplir. Tienes que empezar a trabajar en esto de inmediato y seguir adelante. Daisy se está comportando de una manera realmente dañina. Asegúrate de seguir adelante con el divorcio y guarda toda la documentación. Si te quedas, solo empeorará. Esto se llama alienación parental, y jugó un papel importante en la victoria de mi amigo en la custodia de los hijos porque su exesposa se estaba comportando de manera similar. Contrata a un abogado lo antes posible y documenta las acciones de Daisy. Busca atención médica para los niños. Esta es una situación muy mala para ellos. Tus hijos no deberían estar solos con ella. Cuéntale a tu abogado lo que hizo. Si es necesario, informa a los servicios de protección infantil sobre cómo trata a los niños. Por el bien de tus hijos, no dejes que sus acciones queden impunes nunca más.